Bien, pues muchas gracias a todos por estar otra vez aquí presentes. Y voy a compartir mi pantalla con la presentación de hoy. Y bueno, quiero decirles que he recibido muchas tareas, muchas preguntas. Y bueno, estoy terminando de contestar. Junté las preguntas de la sesión pasada y las preguntas de hoy para, bueno, pues eso, para tener un solo documento y enviárselas juntas. Y bueno, les comento que las preguntas dicen mucho sobre, pues eso, sobre lo que, sus intereses, sus inquietudes y pues sí, lo que necesita cada uno de ustedes, que muchas veces se parece entre las preguntas que hacen, la bibliografía o la información que necesitan. Entonces, estoy, pues sí, juntando la serie de preguntas y, y bueno, y la verdad es bueno, me da mucho gusto que por un lado haya muchas preguntas, porque ciertamente eso indica que pues que hay interés y que bueno, y que están atentas a lo que podríamos ir aprendiendo. Entiendo que es muchísima información lo que, lo que se presenta aquí, pero hay que tomar en cuenta que cada uno de los temas tiene, pues se podría dar un curso de cada uno pues esto, de los sistemas, de los indicadores, pero lo importante es entender un poco cómo funcionamos y cómo opera nuestro organismo internamente para, pues, darnos cuenta, digamos, de que hay evidencia científica para demostrar, o que demuestra, pues, que lo que estamos diciendo la utilidad de los alimentos y de los suplementos, bueno, de los componentes bioactivos de los alimentos, incide básicamente en todas las funciones de nuestro organismo, como lo vimos en otros cursos, digamos, en el proceso de angiogénesis, la recuperación y en el trabajo y las funciones de las células madre, obviamente en la microbiota, en el sistema inmune, en fin, en todos los sistemas de defensa de nuestro organismo, ¿no? Entonces, pues con las respuestas de las preguntas que me hacen, va a quedar más claro y, bueno, los temas que les interesan y sobre todo que les voy a dar muchísima, porque me están pidiendo bibliografía, la bibliografía puntual sobre lo que más les interese para, pues eso, para que vean cómo se presenta una evidencia científica y a partir de qué, pues sí, de qué estudios se hacen. Hay estudios de muy larga duración en tiempo, pero también cuantitativamente hablando, muchos pacientes que participan y las conclusiones se sacan a partir, pues, de estos metaestudios, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vamos a tocar un tema también muy interesante, que de repente algunos conceptos pueden parecer como muy, pues muy elevados, pero tampoco lo son. La verdad es que estamos entrando muy a manera de introducción en cada uno de estos temas y porque, digamos, analizar sistémicamente lo que sucede dentro de nuestro cuerpo, pues imagínense entrar, pues, a todas las especialidades de la medicina, que tampoco es posible, entrar a a todos los sistemas y la relación que existe entre órganos, entre funciones, entre elementos dentro de nuestro organismo, ¿no? Y como una de las preguntas que hacían era, ¿cómo es posible que tengamos 100 millones, ¿no? Billones de microorganismos dentro de nuestro cuerpo? ¿En dónde caben? ¿Dónde están? ¿Por qué tenemos tantos? ¿Por qué decimos que son buenos? En fin, ¿no? Entonces, todo eso pues digamos, puede ser como muy novedoso, o muy sorprendente, pues, pero pues de eso se trata, de entender cómo que ya se llama sistema de la microbiota, ya se considera un sistema más dentro de nuestro organismo por la cantidad de funciones que cumple, ¿no? Entonces, pues sí, es sorprendente que tengamos tantos microorganismos dentro de nuestro organismo y que sea
y sea verdaderamente importante tenerlos para sobrevivir, ¿no? Indispensable. Entonces, bueno, el día de hoy les digo, vamos a trabajar, vamos a entrar un poco al tema del corazón, de las enfermedades cardiovasculares, de todo el sistema, entender un poco la importancia, pues sí del órgano del corazón, obviamente, pero de toda la circulación de la sangre y cómo cómo se une o dónde se junta o interactúa pues con otros sistemas, como es el sistema, el sistema digestivo, ¿no? Porque nosotros decimos, la nutrición es el conjunto de alimentos y nutrientes que integramos a partir del consumo de alimentos y cómo esos alimentos llegan a la sangre y cómo la sangre llega a todas y cada una de las células y cómo interfiere con esos billones de microorganismos. ¿Ok? Entonces, bueno, bueno, una pregunta que me hicieron y que me la han hecho recurrentemente, la voy a decir, pues voy a un poco como a contestarla, porque tiene que ver un poco con todo lo que vimos en la segunda sesión y que es muy, que preocupa a todo mundo. Es decir, cómo podemos bajar de peso, pero sin perder músculo, es decir, conservando el músculo, pero también ejercitándolo de tal manera que podamos aumentarlo. Entonces, ayer nuevamente me volvieron a hacer la pregunta y entonces, bueno, pues la respuesta pareciera como muy elemental o muy evidente, pero tenemos que darnos cuenta de verdad que, digamos, para mantener nuestro peso, si es que estamos en peso normal, eh, la respuesta es la misma, una alimentación saludable y un ejercicio constante. Es decir, la interacción, es decir, todo lo que comemos tiene que ayudarnos a formar músculo y a generar a generar la energía que necesitamos para todas las funciones del organismo. Pero llegar a ese como equilibrio solamente es posible cuando nosotros tenemos una práctica de pesarnos, ¿no? Porque es la única manera que podemos saber si estamos en nuestro peso, pero sobre todo si todo lo que comemos lo asimilamos, lo utilizamos y o lo quemamos haciendo el ejercicio. Es decir, si nosotros empezamos a subir de peso, podemos darnos cuenta que podemos darnos cuenta de que no lo quemamos si empezamos a subir de peso. No quemamos todo lo que consumimos. Pero también puede suceder que empezamos a ganar músculo, es decir, estamos bajando grasa acumulada y estamos subiendo músculo, ¿no? No es que se convierta la grasa en músculo, eso no sucede, eso sí no sucede. Lo que sí sucede es eh, que la grasa que se pierde haciendo el ejercicio, en vez de bajarnos de peso, que son gramos o lo que sea, se está, digamos, el peso se está bueno, se está ganando, digamos, en músculo. Entonces, el ganar músculo no es inmediato, ni es de la noche a la mañana, es un proceso a mediano y largo plazo, pero siempre se logra a partir de esa alimentación saludable con ese ejercicio constante, ¿no? Y por supuesto que hay maneras muy precisas de generar músculos en ciertas zonas, digamos. Si alguien quiere hacer músculos abdominales, si alguien quiere hacer músculo en extremidades superiores, en piernas, en fin, ¿no? Entonces, eso ya es algo mucho más específico de ciertos ejercicios que se van a hacer, digamos, específicamente, ¿no? Pero si nosotros, cuando decimos alimentos o alimentación saludable y equilibrada, nos estamos refiriendo a desayunos, comidas y cenas, pero particularmente desayunos altos en proteína, que significa el 35% de la proteína que vamos a tomar en todo el día, tomarla en el desayuno. Hay gente que no toma proteína en el desayuno y entonces, bueno, pues simplemente hace ejercicio y lo que sucede con su músculo
es que se va desgastando, se va perdiendo, pero no se recupera. Cuando hablamos de proteína, les voy a dar un dato que es un dato internacional, que es acuérdense, nosotros necesitamos un gramo de proteína diaria por cada kilo que pesemos. Si yo peso 60 kilos, necesito 60 gramos diarios de proteína. ¿De acuerdo? Pero, si yo hago ejercicio, necesitaría 1.5 gramos de proteína por cada kilo que peso. O sea, en vez de 60 gramos, necesitaría 90 gramos, porque es 1.5. Pero si soy deportista de alto rendimiento, se necesitan casi 2 gramos, o sea, 1.8, 1.9 gramos de proteína por cada kilo que peso. Entonces, no es un desayuno lleno de proteína, no. O sea, ¿cuánta proteína necesito todos los días? Pues alrededor de, del 100% de la proteína, del 100%, la vamos a dividir en tres partes, o sea, 33, 33, 33, ¿no? 33%, 33%, en el desayuno 33%, es decir, que cada una de las 3 comidas tenga algo de proteína, sobre todo en el desayuno. ¿Por qué? Pues porque después vamos a hacer ejercicio y la necesitamos. Pero esa proteína no va a actuar, digamos, no se va a fijar adecuadamente, no se va a asimilar adecuadamente, digamos, no va a ser de alta disponibilidad, eso significa asimilarla de la mejor manera, si no va acompañada de grasas y de carbohidratos. Los carbohidratos, en particular grasas omega 3, como lo vimos en la sesión pasada, y carbohidratos complejos. Es decir, necesitamos carbohidratos directamente porque los carbohidratos son los que nos proporcionan digamos, la energía directa, ¿no? Los ATP, adenosintrifosfato. Y eso significa que si nosotros, por más proteína que comamos, necesitamos carbohidratos que se van a quemar porque es energía, energía, energía a la hora del ejercicio que vamos a hacer todos los días. Por eso estoy hablando de ejercicio constante, ¿no? Además de las vitaminas y minerales, es decir, porque necesitamos oligoelementos cuando hacemos ejercicio. ¿De qué estamos hablando en términos de proteína? Bueno, piensen en sus desayunos. Leche, yogurt, jocoque, huevo de que tiene alta biodisponibilidad y es huevo entero. Y leguminosas. Eso es proteína. Esa proteína se puede combinar con carbohidratos complejos, como puede ser la avena integral, por ejemplo, ¿no? La avena integral combinada con la proteína puede ser avena con yogurt, avena remojada en leche, y no, digamos, si tienen que ser 2 cucharadas de avena es suficiente, ¿no? Digamos. Entonces, porque además esos carbohidratos complejos los vamos a tener en la avena por un lado, pero en los cereales complejos o en los cereales integrales, pero también pues, en fruta. ¿Cuánta fruta en la mañana? Una ración, no necesitamos más, una ración de fruta. Entonces puede ser medio plátano, una manzana, 2 guayabas, en fin. Eso es una fruta en la mañana. Y en la medida de lo posible, no jugo de naranja, porque el jugo de naranja acaba siendo, digamos, un shot de glucosa que llega rapidísimo a la sangre y que, en fin, que nos puede generar un pico de glucosa en sangre, ¿no? Así una subida muy fuerte y luego bajar. Por eso siempre recomendamos la naranja en gajos, la toronja en gajos, la fruta entera, inclusive con la cáscara, digamos, si se comen una pera, una manzana o lo que sea. La verdura combinada con la proteína, que puede ser, por ejemplo, un huevo con nopales, un huevo con espinaca, ¿no? Un omelette de hongos, por ejemplo, de champiñones, en fin. Entonces, dos raciones de verduras, que pueden ser diferentes o la misma, pues, pero combinada con la proteína que puede ser el huevo, pueden hacerse una tortilla de papa española, ¿no? Tipo española, con pimientos o con papa, con cebolla, en fin. Pueden
poner en su yogurt, la fruta la pueden tomar con yogur o con la avena y semillas combinado, que las semillas tienen, además de proteína, tienen grasas omega 3, entonces le pueden poner un poquito ayer comentaban, bueno, con alguien, con una paciente, ¿no? Que le decía, es que le puedes poner chía, pero es una cucharadita de chía o una cucharadita de ajonjolí o una cucharadita de linaza o 5 almendras o un puñito ¿cómo se llama? De cacahuates o nueces, en fin. Entonces, este es un desayuno lo más completo para hacer ejercicio, pero además para subir músculo, es decir, que esa proteína se asimile, digamos, y se fije y recuperen, digamos, ese músculo que se pierde haciendo el ejercicio, pero también se reestructure a partir de proteína estructurante. Y les puse ahí el colágeno porque el colágeno, digamos, el músculo, hueso, cartílagos, pelo, piel, uñas, ligamentos, todo eso está formado por una proteína que se llama colágeno o proteína colaginosa. Y entonces, no todo lo que come, digamos, no todo el vaso de leche es proteína. O sea, la leche tiene, por ejemplo, 6 gramos de proteína. Y nosotros, acuérdense que necesitábamos 60, 20 en la mañana, 20 a mediodía y 20 en la noche. O 90, 30, 30 y 30. Entonces, ¿cómo hacemos para consumir esos 30 gramos de proteína que necesitamos en los alimentos? Entonces, tenemos que ver cuántas proteínas tiene, cuántos gramos de proteína tiene un huevo, cuántos gramos de proteína tiene una ración de lentejas o de frijol o de lo que sea. Por ejemplo, una porción de frijol tiene 8 gramos de proteína. 8 gramos, 8. Más el huevo creo que tiene 7, 7, 14 y una 15, van 15, necesitamos, ¿no? Es que estas son digamos, como la operación rápida que tenemos que hacer de la proteína que necesitamos, ¿no? Entonces desde luego, los deportistas necesitan pues una aproximación con un nutriólogo para que les haga esas cuentas y les diga, oye, a ver, cuánto ejercicio haces o qué nivel de actividad física realizas para ver qué cantidad de proteína necesitas. Pero ustedes acuérdense, por cada kilo, 1 gramo diario, digamos 1 gramo por cada kilo. A menos de que les digo 1.5 si se hace mucho ejercicio. Entonces calculen, multipliquen su número de kilos digamos, por gramo, pues, y sacan fácilmente cuántos gramos necesitan, y claro, luego veremos cuánto tiene cada alimento, ¿no? Y el colágeno es una cucharada de colágeno en polvo, tiene 10 gramos y es puro colágeno, digamos, pura proteína colaginosa, los 10 gramos. Entonces es un buen suplemento, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor fue mucha información. Si les interesa saber exactamente cada uno de ustedes según sus kilos y tal, les puedo hacer rápidamente el ejercicio o lo pueden hacer ustedes, yo les puedo dar la indicación. Si les interesa, lo podemos hacer. Y además de que vamos a subir o aumentar nuestro músculo, pero acuérdense, son las dos cosas al mismo tiempo. Alimentación saludable y ejercicio constante, porque si no, va a haber un desequilibrio y entonces o vamos a subir de peso o haciendo mucho ejercicio y no sin una buena alimentación vamos a bajar de peso y eso de eso tampoco se trata porque nos podemos descompensar. Y al mismo tiempo vamos a tener un mejor funcionamiento del corazón, de los pulmones, de los músculos y de los huesos, sin duda alguna, porque todo es sistémico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya vamos a entrar de lleno a la sesión y les comento bueno, ahora sí que haciendo una recapitulación de la semana pasada, de la sesión pasada del martes, paréntesis, les recuerdo a todos que la próxima sesión es el lunes próximo, que es día 9, porque el martes que nos toca la sesión número 5, es 10 de mayo, Día de las Madres, todo el mundo está como loco, en la universidad no tenemos trabajo, en fin, todo el mundo tiene día especial. Entonces,
La sesión la vamos a tener el día lunes 9. Les voy a mandar un correo, un recordatorio, digamos, además de las respuestas a sus preguntas, pero tomen en cuenta para que lo planeen bien. Lunes 9 a las 5 de la tarde nos vemos para la siguiente sesión. ¿De acuerdo? La quinta sesión. Entonces, bueno, ya. Recapitulando de la sesión pasada, revisamos, bueno, lo que era la microbiota, hablamos muchísimo de la microbiota, aunque hay muchísimo que decir, ¿no? Apenas fue una primera aproximación, y cómo se relaciona el intestino con el cerebro, con las enfermedades cerebrovasculares, revisamos, digamos, las enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer y el Parkinson, el autismo, pero también vimos algunos alimentos para equilibrar la microbiota, particularmente para estos padecimientos. Hablamos de la depresión, me preguntaron mucho sobre la depresión, la ansiedad y del ictus o los accidentes cerebrovasculares. Entonces, más información y bibliografía se los voy a mandar, yo creo que hoy en la noche o mañana temprano, con las respuestas a sus preguntas. Y hoy vamos a revisar, nuevamente vamos a profundizar un poquito más en la microbiota, pero mucho más relacionada con sistema cardiovascular, su relación con el corazón y qué relación existe entre el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones y el intestino. Entonces, fíjense cómo cuando hablamos de pues eso, no podemos hablar de problemas cardiovasculares sin mencionar, sin pensar o sin darnos cuenta de que están ampliamente vinculados con problemas renales, problemas hepáticos, problemas del aparato respiratorio pulmonar, bueno, de los pulmones y todo el tubo digestivo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de esa circulación sistémica y vamos a acercarnos a los alimentos que ayuden a estos padecimientos relacionados con problemas cardiovasculares, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, y un poquito más adelante les voy a pedir a algunos de ustedes que si se animan, nos comenten cómo les fue con los ejercicios, cómo se sintieron, qué experiencia tuvieron, qué reto, cómo van sus retos, ¿no? Entonces, según lo que me contestaron en sus ejercicios y las tareas que me enviaron, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, imagínense, esa imagen que estamos viendo es una imagen de microscopio de, pues, supongo que de heces fecales, porque, digamos, el estudio de la microbiota de un individuo, de un paciente, se hace a partir de un coprocultivo. La microbiota, fíjense lo impresionante, en 1980, yo creo que todos los que estamos presentes, yo creo, bueno, no sé, no, porque hay muchos jóvenes, pero en 1980 apenas se conocía la existencia como de 1,700 especies bacterianas que ocupaban nuestra microbiota, 1,700. Ahorita, bueno, hagan de cuenta, rodéenlo vamos a redondearlo en 2000. Hoy por hoy se conocen muchas, bueno, más de 12,000, y todavía se siguen descubriendo distintas microorganismos que ocupan la microbiota de los pacientes, de muchos pacientes, ¿no? O de cualquier persona, pues. Entonces, en general, en términos generales, estamos hablando de microorganismos, pero muchos son bacterias, hongos, arqueas, virus, levaduras, parásitos, protozoos, en fin, muchos tipos de microorganismos que imagínense las dimensiones para que estén conviviendo con nosotros más, bueno, billones de estos, ¿no? En nuestro organismo y que los necesitamos para estar en equilibrio y, digamos, y que redunde en una situación de salud. ¿Ok? Todos viven de manera armoniosa y natural en nuestro organismo, en nuestro intestino. Les comentaba la vez pasada que alrededor del 70% están en el intestino grueso y bueno, ahí lo vemos. Y en su mayoría, ¿no? de los que están en el intestino grueso, un 35% son de las especies Firmicutes y el 35% son
bacteroidetes, y hay un 20% que agrupan a muchas otras familias, ¿no? De actinobacterias, proteobacterias, verrucomicrobios, fusobacterias, en fin, cianobacterias, esterococos, lactobacilos, streptococos, en fin. Entonces, fíjense cómo son muchos nombres, entiendo que son muchos nombres nuevos, difíciles, pero quedémonos con la idea de la variedad de nuestra microbiota y que esa variedad nos permite tener un equilibrio y una homeostasis orgánica. Revisamos también, bueno, pues que tienen muchísimas funciones, ayudan, yo podría decir que complementan o enriquecen y facilitan las funciones de nuestro organismo. Sin bacterias, la digestión no podría ser adecuada. Las bacterias ayudan a fermentar los alimentos, particularmente los carbohidratos que consumimos. Las bacterias, los microorganismos permiten, que están, por ejemplo, en el hígado, permiten la producción o la síntesis, así se dice, síntesis de vitaminas, ¿no? Las que necesitamos, ayudan y fortalecen al sistema inmune y en sus diferentes tipos de células. Por supuesto que muchas de ellas, muchos de estos microorganismos funcionan como barrera para microorganismos patógenos, generando ciertas sustancias que los eliminan, que los fagocitan. En fin, y están presentes prácticamente todos los padecimientos están vinculados con una disbiosis o un desequilibrio de esta microbiota intestinal. A manera de esquema se puede identificar, por ejemplo, una visión en el microscopio con una microbiota saludable, healthy, ¿no? O normal, y una que tiene disbiosis, simplemente la cantidad y la calidad de los componentes, digamos, de esa microbiota, pues hacen evidente un estado de salud o un estado de enfermedad. Y esa palabra de disbiosis intestinal, pues nos ayuda a entender ese desequilibrio, ¿no? Esa imagen, la imagen grande, refleja un poco todas las enfermedades que están vinculadas o que son causadas, ¿no? Que tienen como origen un desequilibrio o una disbiosis intestinal. Entonces, estamos hablando de obesidad, de diabetes, de padecimientos, digamos, de autismo, de diarreas, de estreñimiento, de alergias, de úlceras, en fin, prácticamente todos los padecimientos. La microbiota en adultos mayores es particular, es muy específica, digamos, y se presenta una disbiosis mucho más frecuente, más presente, digamos, primero por un desequilibrio cuantitativo. Sí, pues, ¿van a hacer ruido? Bueno, ok. Pues sí, creo que me voy a cambiar de cuarto porque van a mover aquí cosas y van a hacer ruido, pero bueno, no me desconecto. A ver, me cambio de habitación. Bueno. A ver. ¿Se puede? ¿Ya? En línea. Ok, nada más déjenme checar que... A ver, entonces, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, bueno, entonces les comentaba que voy a cerrar la puerta. Bien, entonces, les decía que
La microbiota en adultos mayores se presenta unos desequilibrios muy impresionantes, no solamente en cantidad, sino en la calidad de la microbiota. Y por eso, digamos, porque es mucho más difícil el lograr ese equilibrio o recuperar la microbiota por un lado, pero por otro lado, o sea, sabemos que los adultos mayores, con toda la problemática que pueden tener, hace que tengan un nivel por todos los padecimientos y todos los medicamentos que toman, resulta que empiezan a tener un desequilibrio que muchas veces ya es muy difícil de recuperar. Entonces, en ese sentido, hay que preocuparnos en caso de que seamos adultos mayores, por un lado, o que vivamos, o que cuidemos, o estemos cerca de adultos mayores, estar muy pendientes, digamos, de que tu microbiota esté como equilibrada. Y para eso, bueno, pues hay desde tratamiento, bueno, en términos de alimentación, pues una serie de alimentos que iremos viendo para recuperar la microbiota y tenerla lo más equilibrado posible. Entonces, bueno, pues es que conforme va pasando los años, obviamente, tenemos mala dieta, ¿no? O tenemos más enfermedades, más padecimientos que nos provocan pues un consumo de, pues sí, de antibióticos, por decirlo rápido, y de medicamentos que obviamente destruyen muchas veces de tal manera la microbiota que es muy difícil recuperarla. Entonces, además, bueno, las toxinas con ciertos alimentos empezamos a acumular toxinas en el organismo, con lo cual también pues, la disbiosis se hace como más presente. En fin, entonces es muy importante cuidar cada vez cuidar más la microbiota de nuestro organismo conforme va pasando el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, la microbiota tarda en la mejor de las maneras 4 semanas en recuperarse, por ejemplo, después de haber consumido antibióticos. Entonces, hay gente que vive empastillada, muchos pacientes que cuando llegan digamos, con un nutriólogo, vienen pues dicen, no, pues es que yo tomo atorvastatina todos los días de por vida. Yo tomo, en fin, una serie de medicamentos que muchas veces los toman de por vida y que obviamente son medicamentos que están destruyendo la microbiota. Entonces, es importante, pues eso, ver qué medicamentos están tomando, por qué razón y de qué manera y cómo se está debilitando la microbiota por esos medicamentos en particular. Y dependiendo, bueno, pues sí, qué tipo de padecimientos tenemos, las personas que, por ejemplo, que tienen diabetes, las personas que tienen hipertensión, las personas que tienen inflamación crónica y que están tomando antiinflamatorios, o gente que está tomando cortisona, en fin, digamos, cortisona, y que desde luego, pues todo eso reduce no solamente la microbiota, sino las funciones que cumple la microbiota en el sistema, en nuestro organismo. Entonces, cuando empezamos a pensar en enfermedades cardiovasculares, híjole, es un tema y por eso digamos, no es casual que estemos tratando este tema en las primeras sesiones, porque las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y también en México, ¿no? México no es excepción. Estas estimaciones del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nos demuestran, nos dan datos duros, digamos, a partir pues, de estudios nacionales que se hacen, y hay una estimación de que el 70% de la población adulta
vive con al menos un factor de riesgo cardiovascular. Eso es, ¿qué quiere decir un factor de riesgo? Obesidad es un factor de riesgo, sobrepeso es un factor de riesgo, hipertensión, diabetes, todos, bueno, estos en particular son factores de riesgo para tener un problema cardiovascular, hipertensión, en fin. Entonces, eso hace que, pues vean las cifras, 206,000 defunciones al año y 27,000 por enfermedades cerebrovasculares, que están vinculadas con problemas cardiovasculares. El problema de todo esto es que, bueno, la gente podría decir, bueno, de algo nos tenemos que morir. Pues sí, pero nada más que el 80% de estas enfermedades, de estas muertes, digamos, son prematuras, ¿no? Es decir, gente que se muere antes de los 70 años y que en principio podría tener buena condición de vida, buena calidad de vida, y por eso se consideran muertes prematuras cuando pudieron haberse evitado, además de todo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este tema, por eso, digamos, tomarlo tan en serio y tan urgentemente. Entonces, bueno, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, ¿a qué nos referimos? Hay muchas enfermedades cardiovasculares, es un conjunto de desórdenes que ocurren no solamente en el corazón, sino en todos los vasos sanguíneos, en toda la red de venas, arterias y vasos capilares, pues. Y entonces estamos hablando, y partes del corazón, obviamente, no estamos hablando de enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, hipertensión, trombosis, ¿no? Que puede ser desde la trombosis en una pierna o un coágulo que se va al cerebro, desde embolias pulmonares, enfermedades de arterias periféricas, en fin, estamos hablando de problemas del corazón, como específicamente, digamos, de mal funcionamiento y insuficiencia cardíaca, con lo cual se puede producir pues, un infarto, ¿no? Entonces, estamos hablando de un conjunto de enfermedades que incluyen pues todo este sistema de venas, arterias y por supuesto el corazón. Y entonces cuando decimos, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo nos aproximamos a la posibilidad de tener un problema cardiovascular? Bueno, pues primero, bueno, la edad sin duda, porque empiezan a fallar muchas funciones orgánicas. Por supuesto, bueno, otro de los factores es sexo, porque hay ciertas enfermedades que son más presentes en hombres que en mujeres y al contrario, en algunas otras en mujeres que en hombres, antecedentes familiares, pero fíjense abajo los porcentajes, ¿no? Vean cómo la falta de sueño, que es un tema que vamos a tratar constantemente, nos genera un factor de 36.2% de riesgo. O sea, vean, por ejemplo, el sobrepeso. Bueno, ni hablar de la obesidad, ¿no? El 33, casi el 34% de riesgo en términos de por tener sobrepeso. Obesidad, 16.7, casi 17% de personas obesas tienen riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y que esta sea grave, digamos, hasta llegar a la muerte, ¿no? 22% de riesgo en personas que tengan hipertensión, en fin, el sedentarismo, vean, ¿no? Por tener una situación de baja o nula actividad física, las personas que trabajan sentadas todo el día, que no se mueven, que no caminan, que no suben escaleras, que, en fin, tienen una situación de alto riesgo, 20% de alto riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Entonces, no es, pues sí, no es hereditaria, más bien estamos hablando de factores que se van sumando y nada más sumen, por ejemplo, una persona que fuma y una persona que además de que fuma
es sedentaria, no hace ejercicio, pero además una persona que no tiene control de estrés o que tiene niveles altos de estrés, en fin, o sea, vayan sumándole. Entonces, pues, por supuesto que vamos agregando porcentaje, nivel, nos vamos acercando a niveles altos de riesgo de tener o de padecer una enfermedad cardiovascular, ¿no? Ahora, vamos a empezar a ver cómo, o recordar, porque obviamente pues esto alguna vez lo aprendimos, es, digamos que permanentemente, el corazón funciona a las 24 horas del día de toda nuestra vida, durante toda nuestra vida. En el momento que se para el corazón, bueno, pues es un órgano obviamente que compromete la vida, por supuesto, y entonces vemos cómo ciertos esquemas, vamos a recordar rápidamente, cómo el corazón, con sus 4 válvulas, con sus 4 espacios, digamos, hacen todo un circuito, toda una, bueno, la circulación de la sangre, que recorre absolutamente todo nuestro cuerpo y llega absolutamente a todas las células de nuestro organismo. Una célula que no reciba digamos, el oxígeno y los nutrientes que vienen en el torrente sanguíneo a través de la sangre, digamos, es una célula que se muere. Entonces, y vemos que este es un ciclo, ¿no? Un circuito. Entonces, la sangre, vean las flechas, por eso puse los 2 esquemas. Como por donde ustedes empiecen, sigan las flechas y vean cómo circula la sangre, cómo pasa de la aurícula al ventrículo, cómo sube a los pulmones, cómo pasa por los pulmones la sangre con dióxido de carbono, se oxigena y ya la sangre oxigenada baja por las venas pulmonares, llega otra vez al corazón, al ventrículo al ventrículo izquierdo, baja, sube a la aurícula y de ahí vas, digamos, bombea la sangre a través de la aorta a todo, digamos, al cuerpo, la sangre oxigenada para que llegue a través pues, de todas las venas, arterias y vasos capilares hasta pues, digamos, a todo el organismo, ¿no? Ese es el más sencillo de los esquemas. Digamos, estos esquemas pueden ser mucho más complejos, mucho más integrales, porque no solamente pasan por los pulmones. O sea, ¿qué pasa con la sangre cuando llega a cada una de las células? Cómo se alimentan las células y cómo los desechos celulares en el proceso digamos, de la vida celular pasan al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo con todos los desechos de todos los órganos y tejidos y células y tal, vuelve a pasar por los pulmones para oxigenarse y para volver a distribuirse a todo el organismo. Pero vean que nosotros en la lámina anterior vimos la primera parte del esquema, ¿no? El esquema de cómo entran cómo entra la sangre a los pulmones, se bombea y sube, bueno, entra al corazón, cómo se bombea a los pulmones, cómo se oxigena, cómo regresa a los pulmones, a la parte izquierda de los pulmones y ahí cómo se distribuye hacia todo el cuerpo. Pero además vemos cómo, digamos, parte de ese torrente sanguíneo va a la parte superior de nuestro cuerpo, a la cabeza, a las extremidades superiores, al cerebro, y otra parte como baja, pasa por el hígado, desde luego cómo pasa por el estómago, cómo se relaciona o interactúa con el intestino, cómo el intestino aporta o absorbe todos los nutrientes que entran al torrente sanguíneo y de ahí pasa toda la sangre por el hígado para filtrarla, pero también pasa por los riñones para seguir con, digamos, los riñones como un segundo filtro, pues, y cómo vuelven a recuperar todos los
los desechos de todas las células, hicieron toda su operación de todos los tejidos, de todos los órganos del cuerpo, para que la sangre vuelva a limpiarse, ¿no? Vuelva a oxigenarse y cambiar el dióxido de carbono por oxígeno. Y por eso, bueno, pues también los pulmones funcionan 24 horas del día, respiramos todo el tiempo dormidos y despiertos. Entonces, por eso cuando creo que fue la primera o la segunda sesión, cuando hablábamos del gasto energético basal, que es la energía que nuestro cuerpo necesita en reposo, porque simplemente es energía que el corazón necesita para seguir funcionando, que los pulmones necesitan para seguir funcionando, y nuestros órganos, ¿no? Aunque estemos en reposo, aunque estemos dormidos, aunque estemos, digamos, sin hacer esfuerzo, el corazón y todo, bueno, muchos órganos siguen funcionando. Entonces, bueno, es importante saber cómo en ese torrente sanguíneo va, en eso, digamos, en ese circuito, en esa red de venas, arterias y vasos capilares, va la sangre. Ese líquido, que es un líquido que está compuesto tanto por digamos, y la sangre se puede entender como un tejido vivo, porque está constituido por líquidos y por sólidos, ¿no? La parte líquida se llama plasma, tiene agua, por supuesto, tiene sales, tiene proteínas, tal, y bueno, fíjense, la mitad de todo nuestro cuerpo es plasma, imagínense, y además la parte sólida de la sangre está constituida por los glóbulos rojos, por los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, cada uno de estos elementos obviamente tiene su función. En este caso, los glóbulos rojos son los que suministran oxígeno desde los pulmones a todos los tejidos, a todos los órganos, a todas las células de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante la cantidad y la calidad de nuestros glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son, digamos, forman parte del sistema inmune, son los que atacan o combaten o están presentes en los momentos de infecciones y por lo tanto, bueno, en cualquier padecimiento, en cualquier, pues sí, en cualquier enfermedad, tenemos que tener los glóbulos blancos suficientes para combatir estos padecimientos, ¿no? Y las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre en cualquier, digamos, en cualquier momento que se tenga que generar, digamos, que se tenga que cerrar una herida o que se tenga que generar una nueva, un nuevo tejido epitelial o lo que sea, ¿no? Por un desgaste o pues porque hayamos tenido algún accidente. Entonces, además de todo, fíjense, los huesos pareciera que son pues pareciera que los huesos no es un tejido vivo, pero pues digamos, los huesos están vivos, están formados por células que digamos, que cumplen cada una de sus funciones. El centro o el periósteo del hueso o la médula ósea, la parte central del hueso, pues es un material no duro, es esponjosito y está, digamos, lleno de sangre y también dentro de esa parte central del hueso, en la médula, se generan células sanguíneas. De hecho, ¿se acuerdan? Bueno, no lo vimos en este curso, pero en otro curso hablamos de las células madre que están en el periósteo del hueso, en la médula ósea, y que son células que se van a constituir en las células que necesitemos. Son células, digamos, se llaman células madre porque son pluripotenciales, son células que se pueden convertir en la célula en las que se necesiten cuando se pierden cierto tipo de células. Por ejemplo, si nosotros tenemos un accidente y perdemos parte de, por ejemplo, en una operación, por ejemplo, cuando a alguien le quitan un pedazo de hígado porque tiene un tumor, el hígado se regenera. ¿Cómo se regenera? Con células hepáticas, que ¿de dónde salen? Pues de esas células madre que se convirtieron en células hepáticas porque se necesitaban
regenerar células hepáticas particularmente. Y así se forman, bueno, pues los diferentes tipos de células que a partir de células madre. Y esas células madre están adentro de la médula ósea, dentro de cada uno de los huesos, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema el de las células madre. En fin, entonces, cuando nosotros tenemos algún padecimiento, cuando vamos al doctor, generalmente lo primero que piden todos los doctores es un análisis, unos estudios de laboratorio, dependiendo de cuáles sean los síntomas, los signos, qué es lo que ellos vean de primera instancia. Y entonces, cuando estamos hablando de la sangre y de problemas cardiovasculares, muchas veces nos piden una biometría hemática. Esa biometría, que también se llama conteo sanguíneo completo, así se llama, estudio CSC, que es una revisión cuantitativa y cualitativa de nuestros glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, de la hemoglobina, de los hematocitos, del volumen corpuscular medio, en fin, todos esos son los elementos que constituyen nuestra sangre y que tienen que ser estudiados en un problema, bueno, en muchas enfermedades, por supuesto, porque ahí se detectan, digamos, el origen de muchas enfermedades. Entonces, cuando nos entregan nuestros análisis, bueno, pues el doctor los analiza, ¿no? Los revisa y ve si nuestros glóbulos rojos, blancos y plaquetas están en sus rangos normales. Digamos, estos parámetros tienen diferentes rangos de normalidad en mujeres, unos en mujeres y en hombres es diferente, por las características de nuestro organismo y por las necesidades de los cuerpos femeninos y los cuerpos masculinos. Entonces, no nos vamos a meter en los rangos normales, aunque sí, normalmente cuando ustedes reciben sus estudios, hay una columna donde se establece cuál es el rango normal, cuál es el resultado, digamos, cómo salió su análisis y si está en rango normal, según, digamos, ahí se ve, ¿no? Claramente. Y en muchos laboratorios incluso se señala qué tipo, cuáles son los elementos que están fuera de rango y para que el doctor, bueno, pueda tener su, tenga su manera de analizar y revisar otro tipo de indicadores para generar el diagnóstico, ¿no? Muchas veces, a partir de unos primeros estudios, se pueden pedir otros estudios, incluso, en fin, hay muchos estudios, incluso dependiendo de lo que vayan encontrando, pues es el tipo de estudios que se solicitan, ¿no? Bueno, pues eso. ¿Por qué son útiles los análisis de sangre? Pues porque en la sangre se ve prácticamente todo, casi todo, ¿no? Digamos, aunque hay toda una serie de estudios para casos, para enfermedades más específicas y para diferentes partes del organismo, un primer estudio de sangre también obviamente puede ser un estudio de orina, un coprocultivo, que son los estudios más generales, pues, y que son las primeras signos digamos, de presencia de ciertos indicadores anormales. Por ejemplo, un número bajo de glóbulos blancos podría indicar, desde luego, un trastorno inmunitario, autoinmunitario. Cualquier enfermedad autoinmune nos va a arrojar glóbulos blancos bajos. Incluso lo mismo en casos de algunos tipos de tumores, presencia de tumores cancerígenos o problemas de médula ósea, en fin. Por ejemplo, niveles anormales de glóbulos rojos nos pueden indicar desde anemia por falta de hierro en el organismo o alguna enfermedad del corazón, alguna deficiencia de minerales en el cuerpo, en fin. Entonces, por eso son tan importantes no solamente hacerse los estudios, sino un buen análisis de los resultados, ¿no? Dentro de muchos estudios,
dentro de las enfermedades cardiovasculares muchas veces nos piden un estudio de colesterol y triglicéridos y ya pues conforme van pasando los años, las personas se van acostumbrando a este tipo de análisis porque el cuerpo pues eso va acumulando grasa y no solamente en los espacios intracelulares, sino también en el tubo, en venas, en arterias, y bueno, pues se van esas venas y arterias, que digamos, podemos hablar del endotelio, que es la pared de todas estas pues, tubos, o esa tubería, pues, desde las grandes venas hasta los vasos capilares, y las arterias, pues, están formadas por un tejido especializado, con células especializadas, que son células epiteliales, y forman, pues, esas mangueras, por decirlo de alguna manera, ¿no? En principio, en las arterias y en toda la circulación del aparato circulatorio, debería de correr una sangre con todos los nutrientes y tener un flujo constante y sin barreras. El problema es que cuando nosotros consumimos ciertos alimentos y particularmente grasas de mala calidad o grasas no saludables, digamos, esa grasa se empieza a acumular y a formar esas, digamos, pues sí, como placas, ¿no? Placas que se pegan en el epitelio, o en el endotelio, y pues sí, se van acumulando de tal manera que se va cerrando el tubo, y puede generar, pues eso, desde un problema de isquemia hasta un infarto al corazón, ¿no? Al miocardio. Entonces, esos esquemas pues, nos muestran cómo, sin darnos cuenta, nuestro endotelio, que es todo esta tubería, se va atrofiando, se va tapando, se va taponeando, o se van formando ciertos coágulos que van a, pues eso, que van a tener como consecuencia alguna trombosis o algún problema de isquemia o una retención del flujo sanguíneo y por lo tanto del oxígeno, porque cuando una vena se tapa, pues puede generar, pues eso, desde muchas veces la angiogénesis, cuando, fíjense, el cuerpo es tan sabio y las funciones son tan impresionantes que muchas veces cuando hay una taponadura, se generan a través del proceso de angiogénesis, se generan nuevas venas que hacen como un shortcut, digamos, una vueltita, digamos, como que no liberan, pues, pero como que se brincan esa taponadura y se vuelve por eso mucha gente de repente le puede dar un infarto y no muere en ese infarto, o muchas veces cuando alguien dice, sabes que tienes niveles altísimos de colesterol, vamos a hacer un cateterismo y pues no entró por aquí el catéter, se atoró y vamos a entrarlo por acá, no, pues por aquí tampoco entró. Entonces, de alguna manera el cuerpo está generando nuevas arterias o nuevas vasos, bueno, sí, ahora sí que angiomas que permiten pues que la sangre fluya o que el circuito de la sangre no se detenga, pues, ¿no? Entonces, pues sí, desde luego la prevención de accidentes cardiovasculares tiene que ver con muchos elementos, ¿no? No es nada más una alimentación baja en grasas, sino también desde luego un control de peso, una disminución en el consumo de sodio, de sal, por supuesto que eliminar azúcares simples, bajarle al cigarro, al alcohol, hacer ejercicio para fortalecer músculos, huesos, pero también el corazón, los pulmones, en fin,
tener un sueño reparador de 8 horas, pues eso para que el cuerpo se recupere en todas sus funciones. En fin, todo esto y desde luego, bueno, revisiones médicas periódicas, porque claro, dependiendo de la edad que tengamos, pues siempre es importante estar como al día, ¿no? Entonces, cuando un paciente se acerca a un nutriólogo, el nutriólogo, desde luego que además de una recomendación en términos alimenticios, le va a recomendar una serie de cambios de estilos de vida, digamos, y empezar a hacer hábitos saludables que implican pues todas estas cosas, ¿no? No hay manera de que solamente con medicamentos nos curemos, no hay manera que con solamente alimentación nos curemos, es decir, es todo un conjunto de elementos y pues sí, de hábitos que no solamente nos van a curar una enfermedad, sino que nosotros tenemos que apostarle a la prevención, no a la curación. Y sobre todo, hablando desde la nutrición, estamos, pues ahora sí que seguros de que a partir de este tipo pues sí, de hábitos saludables, en su conjunto, siempre en su conjunto, van a prevenir de tal manera las enfermedades que no va a ser necesaria la medicación. Eso es importante, eso hay que, pues sí, que nos quede bien claro. O sea, si queremos tener una microbiota sana, estable, pues ¿cómo le hacemos para no consumir medicamentos? Pues previniendo. ¿Y para qué? Porque los medicamentos siempre serán para, pues eso, para curar una enfermedad, aunque muchas veces los medicamentos son, digamos, van a terminar con las consecuencias de la enfermedad, pero no la causa o el origen de la misma. Entonces, pueden tomar antiinflamatorios o pueden tomar paliativos, ¿no? O medicamentos para quitar el dolor o para quitar ciertos los síntomas y los signos de la enfermedad, pero no las causas o que origina las mismas, ¿no? Cuando hablamos de alimentos buenos para la prevención de accidentes cardiovasculares, volvemos, digamos, no es que estemos repitiendo los mismos alimentos, lo que pasa es que son esos alimentos que van a ayudar al equilibrio, a mantener el equilibrio o a regresarnos al equilibrio de la microbiota, que nos va a permitir tener no solamente las funciones de nuestros órganos, de nuestros sistemas dentro del cuerpo, del organismo, sino las propias funciones de la microbiota que son complementarias a las funciones de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Y entonces, volvemos a las grasas buenas, ácidos grasos poliinsaturados omega 3, fue una de las preguntas que me hicieron. ¿Qué alimentos tienen omega 3? El aguacate, desde luego, considérenlo en su lista del mercado. Siempre tener aguacate en su casa, siempre, o en la medida de lo posible, pues. Nueces, pescados, mariscos, aceite de oliva, frutas y verduras. Desde luego, así como tenemos o como presentamos una lista de alimentos que tienen grasas buenas, tenemos que empezar a eliminar dentro de nuestra despensa, dentro de nuestras listas del mercado y de nuestros carritos del supermercado, esos alimentos que tienen grasas saturadas o grasas trans y que tienen altos niveles de colesterol, digamos, este tipo de grasas. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que tienen grasas saturadas? Los alimentos procesados, los alimentos, digamos, los alimentos de origen, bueno, los alimentos que a través de la industria alimentaria los procesan en diferentes tipos de procesamiento, pues,
generan este tipo de alimentos, digamos, por ejemplo, las harinas, ¿no? La harina, el harina blanco o blanca, no es lo mismo que una harina integral, porque no es lo mismo el azúcar blanca que el azúcar morena o la miel pura, la miel de abeja. No es lo mismo una carne procesada que una carne de pollo, digamos, el pollo industrializado, que el pollo de granja, ahora le llaman de granja, pollo, huevo de pollos libres o de gallinas libres, de animales de pastoreo, todas esos nuevos, bueno, no nuevos, pues, pero esas maneras novedosas de decirles a los animales de granja o los animales o los alimentos de tipo orgánico, libres de pesticidas o de cultivos más tradicionales, tienen no solamente muchas menos toxinas, sino también tienen todos los nutrientes, todos los niveles de, las cantidades de vitaminas y de minerales que no tienen ya muchos alimentos procesados, muchos alimentos industrializados. Por ejemplo, decimos azúcar refinada, ¿no? Y la peor de todas las azúcares es el azúcar refinada, porque es muy blanca, y la blanquean. Si ustedes supieran, el azúcar la blanquean con cloro, con unos procesos de cloración, para que quede muy blanquita y con los granos finititos, y entonces se ve muy linda en la azucarera. Pero en realidad es la peor de todas las azúcares, porque es un azúcar simple que al consumirla nos va a generar pues esos picos de glucosa en sangre que no queremos. Y que van a producir unos niveles de prediabetes y de diabetes adquirida o diabetes tipo 2, ¿no? Mellitus tipo 2. Entonces, a diferencia de eso, bueno, pues la propuesta es alimentos que tengan fibra soluble e insoluble, como son las frutas, las verduras, las leguminosas, los granos enteros y no refinados, digamos, no harina blanca, sino harina integral, que es más oscura, en fin, todos los, y además no cereales industrializados. Los cereales de caja son los peores cereales porque tienen absolutamente, además de que están llenos de grasas saturadas y grasas trans, están hechos con las harinas más refinadas, bueno, más industrializadas y menos integrales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cereales es avena, tomar, o se recomienda el consumo de avena integral, de trigo integral, de todos los granos integrales. Y por supuesto, bueno, cuando hablamos también de accidentes cardiovasculares, desde luego la reducción de sal por la cantidad de sodio y reducir los niveles de alcohol, de consumo de alcohol. Entonces, bueno, una de las enfermedades más comunes es la dislipidemia, que se refiere a la concentración anormal de lípidos o lipoproteínas en la sangre, ¿no? Estamos hablando de altos niveles de colesterol, que es el low density lipoprotein, que es el colesterol malo, y bajos niveles del high density lipoprotein, que es el colesterol bueno, porque necesitamos triglicéridos, obviamente, o sea, necesitamos colesterol, sí, necesitamos triglicéridos, sí, desde luego, pero qué tipo, la calidad digamos, de los alimentos que tienen grasas buenas, es lo que ahorita, de lo que estamos hablando, ¿no? No solamente la cantidad, sino la calidad de los mismos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues eso, o sea, cuando se produce un infarto, que puede ser un infarto al corazón, un infarto cerebral, un infarto o una angina de pecho, todos estos infartitos pequeños, por muy pequeñitos,
acuérdense, bueno, comentábamos, hay veces que el infarto no, se manifiesta con un desmayo o con una pérdida de la memoria o ¿no? Alguna sensación como de mareo o lo que sea, y no nos damos cuenta de que es un pequeño infartito, pero que son las primeras y que no le damos importancia, pero que son las primeras focos rojos que nos indican pues un malestar, ¿no? O una presencia de dislipidemia, que es, pues eso, los niveles o las concentraciones en el circuito sanguíneo de nuestro organismo, como se ve pues, en la imagen, ¿no? En fin, ahora, cuando hablamos de que obviamente, pues a través de las diferentes venas y arterias circula la sangre, decimos, bueno, pues no es que circule ahí y regrese pero de qué manera se va vinculando con cada uno de los órganos y de los principales órganos de nuestro organismo, ¿no? Absolutamente toda la sangre del cuerpo circula digamos, pasa por dos importantes filtros del organismo que son el hígado y los riñones. Imagínense que el hígado, cuando decimos que es un filtro, una coladera, un tamiz, pues podemos entender claramente, bueno, pues las funciones, ¿no? Dentro de las funciones del hígado, pues está esa filtración y cómo se va almacenando no solamente la sangre, sino también los desechos de la sangre, los desechos de todas las funciones del metabolismo de todo nuestro cuerpo. Pero además no solamente la filtración, sino muchas funciones metabólicas se inician o se terminan o se desarrollan en el hígado, ¿no? Bueno, que empiezan en el tubo digestivo. Imagínense que la amilasa salival y la lipasa salival, que son dos enzimas que ayudan desde la boca a generar el bolo alimenticio, y a través de esas esas glándulas que segregan estas enzimas, van degradando los alimentos, pero como también, y pasa por el esófago, llegan al estómago, los jugos gástricos en el intestino y tal, y como, digamos, antes de que se repartan todos los nutrientes que pasan del intestino digamos, al flujo sanguíneo, a la sangre, después de que eso sucede, tienen que pasar por el hígado para ser filtrados y después repartirse por todas las células del organismo, ¿no? Y como pues tenemos los ayudantes del hígado, que es la vesícula biliar, y que ayuda también a descomponer o a procesar todas las grasas del intestino delgado durante la digestión, y luego digamos, como del intestino delgado, ¿se acuerdan que decíamos cuando hablamos del intestino permeable, estamos hablando de un intestino que tiene esas paredes, digamos, que están formados por una secuencia de células, pues, y esas células tienen un espacio entre célula y célula, o un espacio intercelular que se abre, y pasan, que no debía de pasar, estamos hablando de un intestino permeable que permite que pasen elementos que no debían de pasar. Esos elementos, muchos se quedan en esa filtración que sucede en el intestino, que sucede en el hígado, y muchos de esos acaban en el filtro de los riñones, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ahí en ese esquema vemos cómo está el intestino y cómo del intestino pasa al torrente sanguíneo, digamos, todos los nutrientes por esa red de vasos capilares, pues, y pasan, vean la flecha, ¿no? Entran al hígado, se filtran y pasan a la sangre, al torrente sanguíneo, para que se vaya a repartir absolutamente todos los nutrientes a nuestro organismo.
Además, en el intestino, en el hígado y la relación hígado-intestino, vemos cómo, cómo el intestino también es un almacén, digamos, o un depósito de vitaminas, y no solo un depósito de vitaminas y de hierro, sino tiene funciones de generar algunas vitaminas que se necesitan. Entonces, que no se produjeron o que no se consumieron en los alimentos, ¿no? También en el hígado tiene como sus funciones la síntesis de los factores que permiten la coagulación de la sangre. Entonces, el hígado cumple unas funciones importantísimas en todo el proceso de filtración, por un lado, pero también de paso de los nutrientes del intestino a todo el torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo repartido a todos los rincones de nuestro organismo. Fíjense cómo, por un lado, al hígado entra la sangre por dos vías, ¿no? La sangre oxigenada pasa por ahí, entra al hígado por la arteria hepática, pero también entra la sangre con nutrientes por la vena porta hepática. Entonces, en el hígado, imagínense que se hace toda la operación, todas las funciones del hígado y sale nada más, entra por dos vías y sale por una sola vía, que es la vena, digamos, la vena hepática o las venas hepáticas que llegan otra vez a la vena cava inferior y se reparte toda la sangre ya limpia y con nutrientes y oxigenada, pasa a todos los, ¿no? Entonces, aunque se oxigenan los pulmones, esa sangre oxigenada entra al hígado, se mezcla con la sangre también que llega del intestino con todos los nutrientes, y esa sangre ya con nutrientes y con oxígeno, oxigenada, ese torrente sanguíneo recorre todo el organismo para llevar oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. En fin, entonces, imagínense que cada minuto de nuestras vidas, de todos los millones de minutos de nuestras vidas, pasa alrededor de un litro y medio de sangre por minuto. Esa es como digamos, la velocidad con que pasa la sangre por el hígado para que se produzcan todas estas funciones y digamos, bueno, todas y cada una de las funciones de las que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, imagínense lo importante de que tengamos un hígado sano, un hígado limpio, un hígado sin acumulación de grasas, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, todos ustedes han oído hablar de un padecimiento que se llama hígado graso y que tiene diferentes niveles de acumulación de grasa? Pero imagínense todas las toxinas que se quedan en el hígado porque pues, se va filtrando, y lo mismo sucede con los riñones, ¿no? Como los riñones filtran toda, digamos, bueno, más o menos la cantidad es por minuto, también pasa toda la sangre por los riñones para eliminar todos los desechos que no se quedaron en el hígado, digamos, los últimos desechos, y que digamos, se desechen, o valga la redundancia, salgan por la orina. Entonces, por eso es tan importante también que los riñones estén sanos para que, digamos, esos desechos fluyan a través de la orina, lleguen a la vejiga y de ahí, digamos, cuando vamos a hacer pipí, digamos, salgan todos los desechos que los riñones limpiaron o eliminaron en su proceso de limpieza o de filtración. Y también, bueno, pues hemos oído de muchas personas que pierden esa capacidad de filtrar, sus riñones pierden esa capacidad de filtrar, y entonces empiezan a tener problemas no solamente de
bueno, problemas renales en general, pero también piedras en el riñón, en fin, una serie de sedimentos que pueden ser desde minerales y desde muchos tipos, digamos, de desechos que al no filtrarse, al no salir, empiezan a deteriorar la función renal y entonces, bueno, empiezan a mostrarse simplemente en un análisis de orina, se puede ver la calidad y el nivel de salud de los riñones. Entonces vean lo mismo, ¿no? Cómo vean las flechas, cómo llega la sangre a los riñones, se filtra y sale nuevamente la sangre filtrada para que se reparta, o se recorra nuevamente en este ciclo, en este torrente sanguíneo por todo el cuerpo y bueno, y los desechos vayan a la vejiga, se acumulan en la vejiga y cuando se llena la vejiga nos da la sensación o la necesidad de ir al baño a hacer pipí y vamos a desechar todas esas, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver digamos, particularmente los riñones filtran absolutamente todos los líquidos, ¿no? Toda la parte líquida de la sangre, con lo cual nosotros vamos a ver una orina muy oscura cuando hay, digamos, incluso cuando tenemos necesidad o cuando estamos deshidratados, un indicador de niveles de deshidratación puede ser el color de la orina y la falta de orina, ¿no? Porque entonces la orina sale muy, muy oscura y quiere decir que está como muy cargada de desechos, pues, ¿no? Entonces nosotros necesitamos tomar agua para que los riñones cumplan su función mucho más fácilmente y además, bueno, pues por todo lo que hemos dicho de la necesidad de tener agua suficiente para todas las funciones de nuestro organismo. Y bueno, ya sabemos que los problemas renales están totalmente vinculados con problemas de corazón, problemas de sangre, problemas, digamos, que tienen que ver, pues eso, con todo la ruta cardiovascular, con todo el flujo de la sangre a través de todo nuestro organismo, con lo cual nosotros tenemos que estar muy pendientes de nuestra salud de los riñones, nuestra salud del hígado, nuestra salud del corazón, nuestra salud de la microbiota, nuestra salud intestinal. Entonces, bueno, pues eso, ¿cómo podemos? Y volvemos a lo mismo, ¿cuáles son los indicadores o los elementos que nos permiten darnos cuenta de que hay problemas de salud? Pues eso, pues desde luego el color de la orina, la cantidad y la calidad de las heces fecales, los síntomas y signos de problemas intestinales, diarreas, reflujo, vómito, náuseas, incluso, digamos, inflamación del vientre o distensión abdominal. Todo eso nos va a ir marcando, bueno, agruras, sensación de saciedad, todo eso nos va a ir como indicando, pues eso, que hay problemas digamos, lo primero que vamos a ver o que nos vamos a identificar son problemas en las vías o en el tracto digestivo en su conjunto, ¿no? Desde mal aliento, incluso desde la boca hasta el intestino grueso y el ano, vamos a tener problemas para ir al baño, vamos a tener problemas de síntomas de muchos tipos, y eso es no solamente indicativo de un problema del tubo digestivo, sino primeros síntomas de un problema más generalizado, que puede darse desde, y bueno, desde una inflamación crónica, que podemos no darle importancia,
hasta ser el inicio de una enfermedad crónico-degenerativa, como puede ser los problemas cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, el problema, bueno, la diabetes, la hipertensión, y todo eso, el signo más evidente es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, cuidado con eso, cuidado con los niveles de consumo de alcohol, los niveles de sedentarismo, los problemas de sobrepeso, bueno, todo lo que nos va a implicar una disbiosis intestinal, ¿no? O de la microbiota. Entonces, cuando vemos, bueno, esta es una imagen más un dibujo que nos muestra absolutamente el ciclo de la sangre, el flujo o el torrente sanguíneo, cómo pasa por absolutamente todo nuestro organismo, desde el cerebro, toda la parte de la cabeza, de todas las funciones de todo nuestro organismo, de los oídos, de la boca, de la nariz, del aparato respiratorio, de toda de las extremidades superiores, de las extremidades inferiores, ¿no? Pasa absolutamente por todos lados, ¿no? Pasando obviamente y particularmente por los filtros, por los riñones, por el hígado, por las, y básicamente el vínculo del eje intestino, hígado, intestino, riñones, intestino, corazón, intestino, pulmones, corazón, eje, corazón y pulmones, y eje intestino, microbiota, cerebro, ¿no? Que vimos la sesión pasada. Entonces, bueno, ¿cómo pensar en una microbiota intestinal bien equilibrada o digamos, en homeostasis, ¿no? Eso va a redundar, digamos, en una barrera epitelial intestinal. ¿Qué es esto? Imagínense que cuando nosotros tenemos equilibrio en el intestino, el epitelio es la pared intestinal. La pared intestinal es una barrera. Podemos decir, es una barrera externa al flujo sanguíneo. Cuando algo pasa al torrente sanguíneo, ya pasó la barrera, ya cruzó la barrera. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, si comemos una carne y la vamos procesando y tal, y esa carne tiene toxinas, en el momento en que pasa por el intestino delgado, pasa por el intestino grueso, y tenemos, por ejemplo, nos hace daño porque tiene toxinas, el intestino como tal, el tubo digestivo va a reaccionar, va a ser dentro del sistema inmune o de defensa, digamos, la barrera epitelial o la pared del intestino va a no permitir que esas toxinas pasen al torrente sanguíneo. Entonces, si ya pasaron, bueno, pues ahí ya perdimos, ¿no? Porque entonces tienen que pasar o detenerlas en el hígado y pueden pasar la barrera del hígado y seguir y llegar a otras zonas. Por ejemplo, cuando hablamos, y de hecho me lo preguntaron en una de las preguntas, el mercurio. Muchos pescados, y muchos pescados sobre todo procesados en la industria alimentaria, pueden tener, por ejemplo, como toxinas mercurio, ¿no? Si nosotros el mercurio, tomemos un pescado que tenga algunas cantidades de mercurio, entra a nuestro intestino a través, bueno, pues eso, de lo que comemos, tal, pasa por el estómago, llega por el intestino. Si logra esa barrera epitelial, si nuestro intestino está sano, puede detener muchas toxinas o esas toxinas y que ya no pasen al torrente sanguíneo. Pero si nuestro intestino no tiene un equilibrio en la microbiota, esas toxinas, por seguir con el ejemplo del mercurio, pasan al torrente sanguíneo, se van a acumular en el hígado, pero a lo mejor pasa y logra seguirse en el torrente sanguíneo y depositarse en el cerebro, por ejemplo, ¿no?
Entonces, por eso cuando decimos una microbiota intestinal bien equilibrada, va a generar una barrera epitelial suficiente, bueno, digamos, sana, para que no pase nada, para que no tengamos un intestino permeable, sino impermeable, para que no pase nada al torrente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estamos hablando de que cuando la microbiota entra en un estado de disbiosis o de desequilibrio y se deteriora esa barrera, pues entonces sí, podemos ver un paso directo al torrente sanguíneo, y lo primero que se empieza a afectar pues es la pared o el endotelio, que es la barrera, digamos, o el tejido pues de todas las venas y de las arterias, y eso es lo que se empieza no solamente a deteriorar, sino que empieza a perder su función. Y eso redunda y se empieza a hacer la cadenita. Entonces empieza empezamos a tener disfunciones cardíacas o disfunciones hepáticas o disfunciones renales o digamos, y entonces cuando nosotros hablamos de síndrome metabólico, es una enfermedad del metabolismo en general. Y acuérdense que el metabolismo son todos estos procesos bioquímicos que suceden dentro de nuestro organismo, y entonces ya tenemos eso, o sea, ya tenemos un problema generalizado, y así suceden, o así, y como muchas veces es imperceptible eso, se empieza a hacer crónico, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, y llega un momento en que la enfermedad es sistémica, o sea, que cuando, o sea, que es un poco lo que veíamos también la clase pasada. Cuando veíamos un niño con autismo, veíamos que un paciente con autismo tiene, en un estudio de heces fecales, vemos una disbiosis intestinal, y ese niño tiene problemas de intestinales, tiene problemas de diarreas permanentes, o tiene problemas de estreñimiento, o tiene problemas, o sea, porque todo es sistémico. Por eso la importancia de entender que el cuerpo es todo un sistema, todo y la complejidad, pues, digamos, por el tamaño y por el número de elementos que forman ese sistema, o ese número de subsistemas y de funciones y de operaciones que suceden, pues es la complejidad de lo que estamos viendo, ¿no? De lo que estamos analizando. Y considerando también que esa microbiota es todo un sistema, a su vez, de seres vivos, ¿no? Microorganismos vivos que viven en nuestro cuerpo y que tienen también sus maneras de vivir, pues, ¿no? Dentro de otro ser que somos nosotros. Entonces, bueno, así empiezan las problemáticas sistémicas dentro de nuestro organismo. Ay, se me va el tiempo. Bueno, me voy a apurar. Entonces, bueno, también hay obviamente una relación con la microbiota y la hipertensión. Cuando nosotros pensamos en la hipertensión, hay gente que dice, es que soy hipertenso, como si ya fuera una condición de vida. La hipertensión puede, con una buena alimentación y ejercicio y cuidados, digamos, puede reducirse e incluso eliminarse en un paciente. La tensión, digamos, cuando hablamos de ese ciclo o ese flujo, esa bomba del corazón que avienta la sangre, digamos, bombea la sangre para que llegue a todos los rincones de nuestro organismo, bueno, pues la tensión o la presión se refiere precisamente a esa fuerza con que el corazón está trabajando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hipertensión, estamos hablando de una enfermedad cardiovascular y bueno, de toda la, digamos, saber cuál es nuestra presión sistólica y diastólica es que tiene que ver con los diferentes momentos en que el corazón bombea, pues, es entender exactamente si nuestro sistema circulatorio está funcionando adecuadamente.
La presión normal debía de ser entre 120 la sistólica y 80 la diastólica, ¿no? Pero vean ahí los niveles, o sea, ya tener de 120 a 129, estamos hablando de una presión alta, pero ya de 130 a 139 estamos en una hipertensión, estado 1, importante, o sea, focos rojos. De 140 a 180, hipertensión grado 2 o estadio 2, lo cual ya es muy preocupante. Y una crisis, tener la presión más de 180, la alta, y 120 la baja, es ya tener una crisis hipertensiva muy riesgosa que nos puede generar, bueno, pues desde bueno, cualquier cantidad o una isquemia silenciosa o en fin, un problema cardíaco importante, ¿no? Cuando hablamos de la hipertensión, bueno, también tenemos que hablar de, digamos, todos los estudios que se hacen alrededor, los estudios médicos, por supuesto, pero también todos los estudios que se hacen alrededor de la alimentación y que nos permiten entender qué alimentos son, que al consumirse están elevando el riesgo, no solamente de subir de peso o de tener problemas estomacales. No, no, no. Estamos hablando de la vida, ¿no? De cómo se está arriesgando la vida, digamos, con el consumo de ciertos alimentos. Imagínense que se hizo un estudio a nivel mundial y que se publicó en una revista, en una de las revistas más importantes de medicina, que es The Lancet. Se publicó en 2018, y que es un estudio en el que participaron más de 500 investigadores, 300 instituciones alrededor del mundo, 50 países, se analizaron más de 100,000 fuentes de datos de enfermos, de padecimientos y de situaciones de muerte o causas de muerte. Y a partir de ese estudio, que abajo está la referencia y que se las puedo mandar si les interesa revisarlo, los resultados del estudio, hay una serie de datos muy impresionantes que nos dicen, o sea, pensando en alimentos, imagínense, nos dicen, no consuman refrescos, ¿no? Refrescos gaseosos, industrializados. Bueno, ¿cuántas vidas se salvarían? Una de las preguntas en el estudio es, ¿cuántas vidas se salvarían si el consumo de refrescos disminuyera? Nada más disminuyera en todo el mundo, ¿no? En México es el país, digo, no sé si está actualizada el dato, pero en los últimos años, México es de los primeros, si no es que el primero de los países que más refresco consume. Imagínense, de refrescos, bueno, desde Coca-Cola, cualquier cantidad de refrescos que se vendan en las tiendas, supermercados, en fin. Imagínense, se salvarían 300,000 vidas, nada más, digamos, disminuyendo el consumo de refrescos a nivel mundial, ¿no? Imagínense lo que sucedería en nuestro país. Imagínense cuando hablamos de encurtir, bueno, desde carne roja hasta todos las salchichonería, tocinos, mortadelas, jamones, salchichas, todo eso, que son, pues sí, alimentos procesados, altamente quiere decir muy procesados, no digamos, adecuadamente procesados, ¿no? Todos los embutidos y las carnes rojas en general, y las toxinas que pueden tener, todos los colorantes, los saborizantes, pues sí, los conservadores que puedan tener los embutidos en general y la carne roja industrializada, salvarían 800,000 muertes cada año si nosotros dejáramos o bajáramos el consumo
de, digamos, bajaríamos estas muertes, el riesgo de estas muertes, pues simplemente bajando el nivel de consumo de carne y de embutidos. Se salvarían casi, bueno, 1.7 millones de vidas si cambiáramos nosotros los cereales industrializados por cereales integrales. Dejaríamos o salvaríamos 1 millón, casi 2 millones de vidas si se consumieran más frutas y verduras, más frutos secos, semillas, y bueno, esto, y cereales integrales. Entonces, nuevamente, este estudio, que fue un estudio, un macroestudio, nos ayuda a entender esos riesgos, esos niveles de riesgo de los que hablamos en otra de las láminas anteriores, y que nos hablan del riesgo no solamente de sobrepeso y obesidad, sino de enfermedades cardiovasculares a partir de el consumo, alto riesgo por el consumo de alimentos procesados, o bajar el riesgo a partir del consumo de cereales integrales, de verduras, de frutas y de alimentos que tengan alimentos animales que tengan grasas saludables omega 3, ácidos grasos poliinsaturados omega 3, ¿no? El hígado, entre otras cosas, lo voy a decir mucho más rápido porque, híjole, ahora sí que empecé tarde, ahora sí que una disculpa porque empecé tarde, pero o igual esto lo podemos dejarla para la próxima vez, porque a mí me gustaría oír sus comentarios sobre cómo les fue haciendo los ejercicios con, digamos, que les propuse en la tarea, porque todavía me faltan unas láminas más, pero incluso para hacer más o menos densa esta sesión, en estos minutitos que nos quedan, no sé si alguien, pensé por ejemplo no sé si está presente Teresa Martínez o Lisbeth Arteaga. Buenas tardes. ¿Sí? Aquí está Teresa Martínez. Perfecto, Teresa. Estuve revisando tu trabajo y me gustaría que nos comentaras cómo te sentiste haciendo el ejercicio por un lado y sobre todo tu reto de la semana, si lo lograste, si estás pudiendo, qué fue tu reto, qué te pusiste como meta. Cuéntanos rápidamente. Sí, buenas tardes a todos. Yo nada más como antecedente quiero comentar que yo ya he estado en cursos previos con la doctora, desde el curso en el que inició la alimentación de las personas de la tercera edad ante el COVID, para enfrentar el COVID, si no mal recuerdo, así era el nombre. Sí. Entonces de ahí he estado yo tomando nota sobre los consejos de qué podemos ir incorporando. De ahí ya usted siempre ha recalcado el consumo del agua, ejercicio e ir integrando ciertos elementos. Bueno, para mí siempre ha sido difícil lo que es el aumentar mi consumo de agua, pero a partir de enero de este año he tratado de esforzarme más. Todavía no llego a la meta de los 2 litros de agua. Ahorita llevo 1,5 litros, que he podido ir incrementando. Yo estaba en el consumo nada más de 1 litro y realmente sí he sentido una mejora en cuestión de mis procesos digestivos. Yo misma en la apariencia de mi piel siento que ha mejorado. En la cuestión del ejercicio, bueno, también yo solía correr diario, pero el año pasado en un estudio de check-up se determinó que yo tenía anemia. Entonces creo que fue una de las preguntas que le hice en el curso pasado de cómo yo podía integrar elementos alimenticios para poder reducir esa problemática. Aparentemente esto es por un proceso de mala absorción en mi caso, no es porque sea desbalanceada mi alimentación. Entonces ese punto ya lo estoy atendiendo. Ok. Ay, Teresa, pues muchas gracias por tu participación y cualquier duda, pues mándame un correo para ver qué más podemos hacer para enriquecer tu microbiota y bajar esos niveles de anemia, si es que todavía los tienes, ¿no? Gracias. Teresa, ¿está Lisbeth por ahí? Lisette, sí, profesora. Lisette, adelante.
Buenas tardes. Bueno, yo lo que me propuse como reto de la semana fue considerar más mi rutina de ejercicio y alimentación para obtener mejores resultados en mi cuerpo, ya que yo ya llevo hace 3 años que estoy empezando a cambiar mis hábitos alimenticios, así como también poniendo un ejercicio. Entonces, ahorita a lo mejor por cuestiones de trabajo y de escuela, pues no lo he estado llevando como consecutivamente o que sea una rutina diaria. Entonces, mi reto fue esta semana hacer diario el ejercicio, además así como mis alimentos. Y bueno, hasta ahorita ha estado todo pues favoreciendo a mi favor, obviamente porque pues me lo puse como reto y así quiero seguirlo realizando. También disminuir un poco el consumo de antojos, en este caso todo lo que ya nos había comentado la maestra de estos alimentos procesados como chatarras, alimentos sobresaturados o trans, entonces que sabemos que nos hacen bastante mal en nuestro cuerpo y creo que también pues todos estos consumos de alimentos que ingerimos también tenemos que tener esta conciencia de saber que pues son dañinos para nuestro cuerpo y bueno pues debemos cuidarlo día a día. Yo no tengo alguna enfermedad que me hayan detectado, simplemente pues yo comía de más, entonces tenía un sobrepeso y lo sigo teniendo, pero ya me estoy pues cuidando por salud, físicamente, también mental y bueno, para llegar pues a algunos años más, ¿no? Esa es mi participación y gracias. Gracias, Lisette. Bien, pues mira, ahora sí que les comento a todos, con estos comentarios, tanto de Teresa como de Lisette, podemos darnos cuenta, alguien incluso me preguntaba que si no era muy estresante pesarse todos los días, como yo les propongo. Bueno, puede ser estresante, pero puede ser también muy estimulante. En realidad hay que encontrar, digamos, la manera de ir controlando qué comemos, cuánto comemos, un poco lo que decía Lisette, o sea, ¿cómo sabe Lisette que estaba en sobrepeso? ¿Cómo sabe Lisette que te estaba comiendo más de lo que necesitaba? Pues solamente, pues con digamos, teniendo un control de nuestro peso y no un control a partir de nuestro cinturón o a partir de nuestro pantalón, sino ser como muy conscientes de que un poco, yo podría decir pues que si a alguien le parece estresante pesarse diario, pues a alguien le podría también parecer estresante tomar 2 litros de agua diario o le podría parecer estresante tener una obsesión por el ejercicio, ¿no? Pero en realidad hay que entender que todo eso va a ganar, nos va a permitir ganar grados de mejora, ahora sí que de mejoramiento de nuestra calidad de vida. Poquito a poquito, las cosas no sea, es decir, los cambios no los vamos a ver de la noche a la mañana. Algunos cambios sí los vamos a empezar a percibir en los primeros días. De hecho, me voy a ver, es que quiero ver, es que fíjense que me falta mucho, pero me quería ir aquí, a esta lámina. Me voy a permitir adelantarme, aunque les prometo que las láminas que faltaron las revisamos la semana que entra, digo, el lunes que entra, acuérdense, pero esto es una propuesta que les hago. Les pido por favor que tomen una fotografía de la pantalla para que piensen en una posible oportunidad para desintoxicar su cuerpo de manera natural. No se trata de es una semana de restringir ciertos alimentos, no la cantidad, sino la calidad de los alimentos. Es una semana donde podemos tomar, digamos, vean la lista de los alimentos que podemos tomar, luego la revisan con calma, pero por ejemplo, como concentrarse en una semana donde podamos tomar manzana, pera, piña, papaya, 6 veces al día si queremos. Verduras, espinacas, apio, alcachofa, lechugas, nopal, o sea, ahí está la lista muy larga de verduras que podemos incluir en esa semana particularmente. No vamos a tomar nada de carne, vamos a hacer 0 grasas
cero azúcar, cero harina, cero pastas, cero cereales. Vamos a tomar el agua correspondiente, 2 litros de agua diarios. Vamos a tomar, bueno, vamos dentro de nuestra comida, vamos a hacer una lista del súper o del mercado muy particular de el pescado que podemos consumir, las leguminosas, de cereales solamente salmas, las galletitas o estos tostadas que son horneadas y que son bajas en sal, por eso las pongo como parte de la semana de desintoxicación, y les aseguro que si ustedes, y no les estoy restringiendo la cantidad de manzanas que pueden comer todos los días, o de verduras, o de pescado, ¿no? De chícharo, de lentejas, o de lo que sea, les estoy restringiendo la lista de elementos, no la cantidad, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, revísenlo más al ratito, revisen su fotografía, las ventajas que nos va a proporcionar una semana. En términos generales, en una semana vamos a desintoxicar nuestro cuerpo de pies a cabeza. Vamos a desintoxicar, digamos, desde el cerebro, ¿no? El hígado, los riñones, el intestino, el estómago, todo, vamos a hacer una limpieza generalizada y vamos a sentir, bueno, que recuperamos niveles de peso, recuperamos la calidad de la piel, vamos a recuperar el bienestar, vamos a dormir mejor, vamos a sentirnos en una semana, se los aseguro, porque esto es un proceso de desintoxicación que no es una dieta restrictiva en términos de cantidad, no es una dieta de agua y puros líquidos, no es una dieta, digamos, pues no sé, no es una dieta ni cetogénica, ni DASH, ni nada, sino podemos hablar de que es una lista de alimentos que nos van a ayudar a tener proceso de desinflamación generalizado, nos van a limpiar el organismo y después no vamos a querer volver a tomar refrescos, no vamos a querer fumar, no vamos a querer, ¿por qué? Pues porque vamos a sentir de verdad el cuerpo desintoxicado. Y entonces es una manera de empezar un nuevo estilo de vida, una nueva manera de empezar, digamos, con una cultura de hábitos saludables, pues. Entonces, les sugiero, por eso me adelanté con las láminas hasta esta en particular, para que quienes puedan y quieran, intenten hacer esta semana próxima pues de desintoxicación. Yo sé que el martes es Día de las Madres y entonces todo el mundo va a ir a comer, van a hacer fiesta, van a hacer comidas, van a hacer no sé qué, los van a festejar sus hijos, en fin, lo que sea, o van a festejar a sus mamás, pero pueden empezar el miércoles, ¿no? Por ejemplo. En fin, yo les sugiero que lo hagan, porque es una manera un poco respondiendo a lo que nos comentaba Lisette, incluso lo que nos decía Teresa, y me hubiera gustado que participaran más. Les prometo que el lunes, acuérdense, el lunes es la siguiente sesión. Voy a hacer una sesión mucho más corta en términos de láminas para que nos dé tiempo de que haya más intervenciones, que nos cuenten cómo les ha ido, quién tomó la decisión de hacer la semana de desintoxicación y bueno, y cómo van con los ejercicios. Les voy a mandar el recordatorio para la sesión del lunes, les voy a mandar también las respuestas a todas sus preguntas y veo también que el chat está lleno de preguntas, entonces, pues eso, les prometo que en este fin de semana me aplico y me pongo al corriente con las respuestas de sus preguntas. Nuevamente, les agradezco muchísimo, nuevamente les pido una disculpa por haber entrado, algo pasó que no sé por qué no pude entrar rápido, pero no sé por qué no entraba con mi link, pero bueno. Y entonces, pues eso, nuevamente agradecer
y nos vemos el lunes y les propongo que nos apliquemos todos para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Mm? Gracias, Mariana. Gracias, Marta. Gracias, maestra. María Teresa. Ahí veo. Muchas gracias, maestra. Federico, muchas gracias. En fin, pues, todos los que están. Gusto, gracias. 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 Adiós. Nos vemos. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye, gracias Víctor y Wendy.